Muy buen día a todos mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean una vez más bienvenidos a través de este medio a esta enseñanza del día domingo. Es un privilegio poder contar con ustedes y poder participar con ustedes de la palabra de Dios. Eh, Espero que lo que hoy hablemos, compartamos con ustedes, sea de mucha bendición para sus vidas, para sus casas. Y vamos a empezar en esta hora primeramente orando, luego entonando un coro de adoración. Y luego vamos a continuar con el tema de la palabra de Dios, el tema de la gracia, titulado Gracia, el infinito amor de Dios, el inmerecido amor de Dios. Un tema que empezamos hace 8 días y donde alcanzamos a ver ciertas cosas muy importantes, muy necesarias para nuestra vida espiritual y para la comprensión de nuestra fe. Y hoy vamos a dar la segunda parte de esta enseñanza, aunque la gracia es un tema muy grande, muy amplio, que si quisiéramos verlo bien a fondo demandaría muchas más enseñanzas, pero queremos ver algunos de los principios fundamentales. Así que le invito a que se disponga en este momento para adorar al Señor, para entrar en intimidad con Él por unos instantes y para aprender de su santa palabra a través de esta enseñanza en el día de hoy. Agradecemos a todos los hermanos que a través de los diferentes medios nos acompañan, por el medio del grupo del WhatsApp de la iglesia, los que de ahora en adelante van a empezar a vernos por Facebook y YouTube, les invito a que nos apoyen, a que si les gusta el video le den ahí me gusta, se suscriban al canal. El canal es Adrián Villabón. En Facebook también me encuentran como Adrián Villabón. Y pues los del grupo de la iglesia ya obviamente tienen nuestros contactos, el grupo de adoración viva. Entonces les invito que nos dispongamos en esta hora para entrar en la presencia del Señor y adorar al Señor de la mejor manera. Lo voy a invitar que ahí donde está, si usted puede hacerlo, cierre sus ojos y vamos a adorar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Vamos a pedirle que su presencia santa y preciosa se mueva en nuestras vidas y que sea Él el único que reciba toda la gloria y toda la honra por siempre. Bendito Dios de Israel, en esta hora preciosa venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para santificar y honrar tu santo nombre, para darte gracias, Señor Jesús, por un día más de vida que nos has dado, porque hoy, Señor, nos has permitido ver la luz de un nuevo día, Señor, respirar el aire, Señor, poder estar con los nuestros. Tú conoces, Señor, todas las luchas, pruebas y dificultades que todos y cada uno de nosotros, Señor, día tras día pasamos, Señor, día tras día atravesamos, Padre Santo. Obra un milagro poderoso, Dios, en la vida de todos aquellos que hoy necesitan de ti, Señor, que necesitan, Señor, de tu provisión, que necesitan de la sanidad de sus cuerpos, que necesitan, amado Dios, de la restauración de sus vidas o sus casas, y de aquellos, Señor, que están en medio de incertidumbre, en medio de dudas, en medio de oscuridad, y necesitan, desean, anhelan en su corazón encontrarse contigo y ver tu luz, cuán gloriosa luz. Por eso te pido, Señor, que en esta hora perdone nuestros pecados, perdone nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Perdona todo lo malo que hemos podido haber hecho hasta el día de hoy y ayúdanos a ser mejores día tras día. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. A ti, soberano Dios, te damos la gloria. A ti te damos la honra, Señor, y te exaltamos por siempre. Glorioso Dios, glorioso Rey, sea el honor por siempre, Dios. En
majestad te puedo ver. En majestad tú siempre estás. Majestad te adoraré por siempre en mi corazón. Bendito Salvador, bendito Redentor, bendito Salvador, santo eres tú. Majestad tú siempre estás. En majestad te puedo ver. En majestad te adoraré. En mi corazón, bendito Salvador, bendito Redentor, bendito Salvador, santo eres tú. Fueron tus manos de amor las que tocaron mi corazón. Es por tu gracia y bondad que mis hoy pueden ver las maravillas de tu amor, tu santa gloria y majestad. Majestad, 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 oh Señor. Fue tu sangre en la cruz la que mi vida transformó. Fueron tus manos de amor las que tocaron mi corazón. Es por tu gracia y bondad que mis ojos hoy pueden ver las maravillas de tu amor, tu santa gloria y majestad.
Santo Salvador, santo eres tú. Majestad, majestad, Jesús, majestad, majestad. Oh Rey de gloria, oh Rey de honor, Señor Jesús, te damos todo el honor y toda la gloria, solo a ti. Como lo dice este coro, Señor, fue por tu sangre en la cruz que nuestros ojos hoy pueden ver tu santa gloria y majestad. Fueron tus manos de amor, Señor, las que tocaron nuestro corazón y las que día por día nos dan tu preciosa libertad. A tu nombre, Señor, sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, después de haber adorado al Señor con este precioso coro titulado Majestad, quiero invitarle que en esta hora usted se disponga y vamos a entrar en la palabra del Señor. Voy a invitarles que tome su Biblia, si la tiene ahí, si la tiene pronto en su celular, pues entonces en su celular. Por el medio en que usted la tenga, no se preocupe, hermanos. Tome su Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 al 21. Les invito que tome su Biblia, mis amados hermanos, y la abran en Gálatas, el libro de Gálatas. Gloria sea al Señor Jesús. Gálatas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo número 11 hasta el 21. Voy a leer la palabra de Dios a favor de todos ustedes. Ustedes en sus casitas, allí donde estén, me van siguiendo en la lectura de la palabra de Dios con sus propias Biblias. Y si de pronto no tiene la Biblia ahí a su alcance, hermano, entonces póngale mucha atención y mucho cuidado a lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hora. Voy a leer a favor de todos. Que dice de la siguiente manera: aleluya, gloria sea al Señor Jesús. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, dice el apóstol Pablo, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles, como los gentiles, y no como el pueblo judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sigue diciendo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, escúchese bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto se lo dijo Pablo a Pedro. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo, ministro del pecado, es por eso Cristo del ministro del pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago de ellas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, escúchese bien, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, qué precioso texto el que acabamos de leer. Pero debemos tener clara una cosa. En la enseñanza totalmente anterior, revisamos algunos aspectos fundamentales de la gracia y algunos aspectos fundamentales del conocimiento que nosotros como hijos de Dios debemos tener en cuanto a la palabra de Dios. Hace 8 días les ilustrábamos acerca de lo que es la doctrina. La palabra doctrina significa una verdad revelada por Dios en toda la Escritura, no en una parte ni en dos, sino en toda la Escritura, mis amados hermanos. También hablábamos de lo que significa la palabra dogma. Dogma es lo que el hombre entiende o interpreta muchas veces alegóricamente de esa verdad revelada. Muchos me preguntaron, ¿qué es alegórico? Alegórico es sencillamente una persona que interpreta la Biblia conforme la entiende sin haber estudiado los trasfondos del pasaje real. Y tristemente, lo decíamos hace 8 días y en muchas de nuestras enseñanzas lo hemos venido hablando, muchos pastores, muchos hermanos en el mundo entero, tristemente están enseñando dogmas, están enseñando palabra que no es de Dios, palabra de hombres. Están acomodando la palabra de Dios para sus propios beneficios, para sus propios intereses. O muchos de ellos lo hacen, predican mal y enseñan mal sencillamente por ignorancia, porque no entienden, porque la palabra, porque no se han preocupado por escudriñarla, porque no se han preocupado por ir detalladamente a la Biblia y escudriñar calmadamente la palabra de Dios para dar un contexto real de cada uno de los pasajes que se predican. Es ahí cuando nosotros hace 8 días hablábamos acerca de lo que es la gracia de Dios. Generalmente todo el cristianismo de hoy en día habla de que nosotros somos salvos por gracia. Pero aunque la posición bíblica y aunque la posición generalizada es que la salvación es por gracia, sin embargo, muchos están viendo la gracia de maneras distintas. Porque como lo veníamos diciendo, toman textos fuera de su contexto y los explican de una manera equivocada. En charlas que hemos tenido con algunos hermanos de nuestra congregación, me preguntaban, pastor, entonces si nosotros somos salvos por gracia, ¿para qué son las obras? Porque gran parte del cristianismo enseña que sí, somos salvos por gracia, pero a eso hay que añadirle las obras. El problema es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 en adelante, dice, ustedes por gracia son salvos y esto no depende de ustedes o no es de ustedes, sino es un don de Dios. Luego el versículo 9 dice, no por obras. Es decir, la salvación no proviene por las obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga jactancia o de pronto saque pecho diciendo que por lo que ellos hacen es que están siendo salvos o se van a salvar por lo que ellos hacen. Hay personas que creen que porque, y lo he dicho varias veces y lo tendré que repetir las veces que sean necesarias, hay veces las personas piensan que porque son las que más oran, las que más ayunan, en otras iglesias las que más diezman, las que más hacen, creen que por eso van a ser salvos.
Y la sorpresa es que no es por eso que van a ser salvos. Nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por la redención, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años atrás. El texto que acabamos de leer es un texto donde el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos hace un recordatorio de cuando él tuvo que ir a Jerusalén, tuvo un encuentro con el apóstol Pedro y tuvo un encuentro con muchos hermanos en la fe, y él se dio cuenta cómo el apóstol Pedro, cuando estaba solo con sus hermanos dentro de los gentiles, él comía con los gentiles, trataba con ellos y se hacía como uno más de los gentiles. ¿Qué es gentiles? Son aquellos que no son judíos, que no siguen las tradiciones ni las leyes judías. Y dice que Pedro, cuando estaba con los gentiles, siendo ya apóstol del Señor, él no tenía problema en comer con ellos, participar de ellos y tener una vida común a la de ellos, haciendo a un lado la ley. Pero cuando vinieron los hermanos de Israel, los hermanos judíos, y Pablo se daba cuenta de estas cosas, dice que Pedro cambiaba su actitud cuando vinieron estos hermanos, y entonces ya no comía con los gentiles como gentiles, sino que trataba de hacerse como los judíos. Y Pablo es aquí cuando empieza delante de todos a exhortar al mismo apóstol Pedro, a hacerle un llamado de atención público y a decirle: hermano, usted está cometiendo un error. Para mí es una hipocresía lo que usted está haciendo, y en eso está arrastrando a otras personas de la congregación. ¿Por qué, hermanos? Hace 8 días pudimos ver a través de diferentes textos bíblicos que la salvación no es por obras. Es por la gracia, por el amor, por la misericordia, por el favor que Dios nos hizo. Un favor que no merecemos porque nuestra condición es una condición de pecado. Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 20 nos dice claramente que todos, hermanos, todos los seres humanos, sin importar qué religión, qué cultura, qué fe promulguemos o si no promulgamos ninguna fe, toda la humanidad está bajo pecado, absolutamente toda. Y por el hecho de nosotros como seres humanos estar bajo pecado, estamos imposibilitados por ese pecado para acercarnos por nuestros propios medios a Dios, para adquirir por nuestros propios medios una salvación. Por eso se tuvo que hacer efectiva la gracia de Dios. El amor, la misericordia, la bondad, el favor de Dios hacia nosotros. Y el Señor nos dice en las Escrituras, y Jesús lo dijo, y el apóstol Pablo y los demás apóstoles lo dijeron: no es por obras, es por gracia. Pero el versículo 10 de Efesios capítulo 2 nos dice que si bien la salvación no es por obras, el versículo 10 dice lo siguiente: porque nosotros somos hechura suya, creados, escúchese bien, creados en Cristo Jesús, creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios mismo preparó de antemano, desde antes las preparó, para que nosotros, sus santos escogidos, anduviésemos en ellas. Con esto se cae un argumento que muchos usan para decir que si nosotros enseñamos que la salvación no se pierde, entonces eso es una alcahuetería al pecado. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que nos dice es que si bien nosotros somos salvos por gracia, la persona a la que Dios escoge, a la que Dios elige para que sea parte de su cuerpo, para que sea parte y miembro efectivo de la iglesia, esa persona a través del Espíritu Santo es regenerada, es convencida de su pecado, nace de nuevo a través del Espíritu Santo y empieza a dar un fruto en su vida, un fruto apacible de justicia. El mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5 del versículo 19 en adelante, nos hace una reflexión sobre lo que son las obras de la carne y lo que es la vida del Espíritu. El Hijo de Dios, el que ha sido escogido para salvación, vive haciendo la voluntad de Dios, no en el pecado, no en las obras de la carne, sino vive o camina en el Espíritu, o procura hacerlo a través de esas 9 virtudes o características que hacen parte del fruto del Espíritu Santo, según Efesios
5:19 en adelante. La Biblia dice que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo escogido de Dios, practica el amor, practica el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y dice la Biblia que contra esas cosas no hay ley, no hay argumentos humanos. El pecado no se puede enseñorear de la obra que Dios hace a través de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo reconocer a un cristiano verdadero? Hay muchas cosas. Empezando, un cristiano verdadero nunca está juzgando ni echando al infierno a sus semejantes. Porque nosotros no somos quienes para juzgar. El Señor es el juez de todas las cosas. El Señor es quien pesa, dice la Biblia, y escudriña nuestros corazones. No somos nosotros. Nosotros somos coherederos de la gloria de Dios, partícipes de su gracia, de su misericordia, de las riquezas de su gloria. Y dice la Biblia que Dios nos pondrá también a juzgar. Pero eso no quiere decir que en este momento nosotros estemos juzgando a dedo, acusando y echando al infierno a otras personas solo porque no están de acuerdo con nosotros. ¿Dónde queda el amor de Dios en eso? ¿Dónde está el amor de Dios? El gozo. Hermanos, es tremendo. Hay gente que dice que es cristiana, pero vive a toda hora amargada, a toda hora aburrida, a toda hora, como muchos predicadores lo han dicho, con una cara de puño. Hermano, ¿usted está alegre? Sí, pues avísele a su cara porque no se le nota. Ella no se ha enterado de que usted está alegre. Hermanos que no toleran los niños, los jóvenes, que no toleran ciertas cosas porque todo quieren que gire en torno a ellos. La iglesia cristiana no debe girar en torno a nosotros. Nosotros debemos girar en torno a lo que el Señor Jesús en su bendita palabra nos enseñó. Amor, gozo, paz. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia. Hay hermanos que no tienen paz. Hay hermanos que no tienen siquiera paciencia. Hay hermanos que están desesperados. La enseñanza que dimos hace 20 días atrás, la confianza en Dios. Por nada estén angustiados, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde está la paz del Señor? Hace algunos días unos hermanos me preguntaban que si yo no me desesperaba con la situación. Obvio, la situación a todos nos afecta. Los que hoy en día no hemos podido trabajar, que tenemos nuestro negocio, nuestros trabajos cerrados, obviamente nos preocupamos. Pero una cosa es preocuparse naturalmente y otra es desesperarnos, afanarnos y perder nuestro equilibrio, nuestra templanza como cristianos. Si sabemos y confesamos que Dios es el que nos sostiene, ¿por qué nos amedrentamos? ¿Por qué nos atribulamos? ¿Dónde está la fe que manifestamos tener? Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, siempre va a procurar agradar al Padre en toda su forma de vivir, aunque en medio de ese proceso, como humanos, cometa fallas y pecados y errores. No hay justo ni un uno. Así que les tengo una noticia. Algunos piensan que hay hermanos supremamente santos, elevados, que están en una dimensión o en un nivel espiritual diferente al nuestro. Eso es mentira, mi amado. Todos, absolutamente todos, estamos en la misma condición, en el mismo nivel delante de Dios. Y si logramos hoy en día ser algo, ser buenos, hacer una buena obra delante de Dios, no es porque nosotros lo queramos, es porque a Dios le plació, al Señor le plació hacerlo así con nosotros, mis amados hermanos. Al Señor le plació.
En su misericordia nos escogió para que de nosotros hacer, dice Pedro, un pueblo santo, una nación santa, un pueblo de luz, un real sacerdocio. Dice la Biblia que de lo vil, escúchese bien, de lo peor del mundo, Dios escogió para avergonzar a los fuertes y sabios de la tierra. Así que si tú te crees algo mucho delante de Dios y te crees más que otros en medio de la iglesia, te tengo una noticia. Dios a ti, al igual que a mí y al igual que a todos, nos escogió de lo peor. Dice la Biblia que Él decidió poner esa gracia, ese poder, esa excelencia, toda esa misericordia, depositarla en vasos de barro. Si hoy somos algo, es por la misericordia y la gracia del Señor. No es por nosotros, no es por nuestras propias fuerzas. Y Pablo lo tenía muy claro, lo tenía totalmente claro. Y por eso exhorta a Pedro en este pasaje que acabamos de leer, en Gálatas capítulo 2, lo exhorta y le dice lo siguiente, vamos a leerlo, vamos a recordar el pasaje. Desde el versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí, dice el apóstol Pablo, cara a cara. Muchos han discutido acerca de cómo fue ese resistir cara a cara. Se cree que tuvieron una confrontación no menor, sino algo mayor. Muy probablemente no se insultaron, pero sí de pronto se gritaron, de pronto se hablaron duro. No sabemos si como el temperamento de los dos de ellos, el temperamento de ambos era un temperamento fuerte, un temperamento colérico. Para los que de pronto no saben de temperamentos, está el temperamento melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Y el colérico es el explosivo, el que siempre es predominante. Y Pablo y Pedro tenían un temperamento similar. Por eso cuando se tuvieron que confrontar aquí, dice el apóstol Pablo de una manera muy diplomática, le resistí cara a cara. Se dijeron sus verdades. Hermanos, el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, que tengamos una fe común en Cristo, no quiere decir que muchas veces estemos de acuerdo en todo. Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que contender ardientemente por la palabra de Dios y dejar claros los principios, establecidos los principios bíblicos de la palabra. Hay personas que gritan, patalean, hacen bulla, amenazan, hacen la mayor bulla para enseñar doctrinas de error. ¿Cuánto más nosotros debemos levantar nuestra voz de una manera cristiana, levantar nuestra voz, sentar nuestro precedente y establecer lo que es la verdad de la palabra? Si bien muchos no van a creer en esto, la Biblia dice que no todos son escogidos, que no todos lo van a entender, porque no todos están llamados a esta verdad. Cuando digo no están llamados a esta verdad, no les estoy diciendo que entonces la iglesia cristiana Adoración Viva, que es la que nosotros dirigimos, es la única iglesia que predica la verdad. No. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones en el mundo entero que se están preocupando por enseñar una palabra sana e irreprochable, por enseñar la verdad. Muchos hermanos a través de los diferentes medios están denunciando la palabra errónea, denunciando las falsas doctrinas, los falsos profetas, y están procurando enseñar la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando alguien denuncia la verdad, generalmente es criticado por los demás. Personalmente, y ya lo he dicho en otras reuniones, nosotros para muchas personas no somos pastores, no somos líderes, no tendríamos por qué estar haciendo eso. Pero yo quiero decirles, hermano, nosotros estamos procurando con sinceridad de corazón y con toda humildad enseñar lo que es correcto delante de la palabra de Dios. Si ser pastor significa tergiversar la Biblia y usarla para sacar beneficio, entonces yo no quiero ser de esa clase de pastores. Jamás lo seré. Lo que yo aprendí es que el verdadero siervo de Dios es fiel a la palabra. El falso profeta, el falso maestro,
por mucho dinero, por muchos logros y reconocimiento humano que tenga, no va a tener su recompensa buena delante de Dios, porque está usando mal la palabra de Dios. La está usando generalmente para sacar beneficio de la iglesia. Qué tristeza me da a mí que en estos tiempos de gran dificultad, los hermanos y pastores de las iglesias, en vez de estar ayudando a sus fieles, están preocupadísimos y a través de los medios digitales y la televisión y la radio diciéndole diezmen, diezmen porque necesitamos plata. Así no vaya a la iglesia, usted tiene una obligación. ¿Obligación? Yo sí le voy a decir quién tiene una obligación con quién. Nosotros los pastores, nosotros los líderes, las cabezas visibles de las iglesias, somos los que por la palabra de Dios tenemos obligación de responder y velar por el bien y el cuidado de cada uno de los hermanos y las hermanas de la iglesia. No es la iglesia la que tiene que velar por nosotros, somos nosotros los que tenemos que velar por ellos. ¿No me lo cree? Lea la Biblia. Y vuelvo y se lo digo, ¿no me lo cree? Lea la Biblia. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta, cuida mis ovejas. Mis ovejas, no tus ovejas. Una hermana me envió en estos días unos textos y me dijo, mira, te comparto esto que puede ser de bendición para ti y para tus ovejas. Yo le decía a mi esposa, uy, ¿cómo la gente todavía no ha sido capaz de entender? Las ovejas no son nuestras, son del Señor. Nosotros también somos ovejas del Señor. Yo no entiendo por qué las personas hablan de mis ovejas cuando el rebaño es del Señor. Él fue el que dijo en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Pero hoy en día, muchos líderes, muchos cristianos, bajo argumentos falsos y mentirosos, están diciendo y enseñando y haciéndole sentir a los hermanos que ellos les pertenecen a ellos y no al Señor. Pues eso no pasa aquí. Retomando, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez se lo dice y él le dice, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas, cuídalas. Por tercera vez el Señor le repite, Pedro, ¿me amas? Y la expresión de la Biblia habla como que Pedro dice, sí, Señor, yo te amo, tú sabes que sí te amo. Entonces Jesús lo mira y le dice, pues así como me ama, ame a mis ovejas. Así como quiere dar su vida por mí, dé la vida por mis ovejas. Cuídalas, protégelas, sírvales, hónrelas en todo lo que pueda. No es, escúchese bien, no es la iglesia la que debe servirle al pastor. Es el pastor quien le sirve a la iglesia. No son las ovejas las que deben cuidar al pastor. Es el pastor quien debe cuidar a las ovejas del Señor. Tremendo, hermanos. Y por eso Pablo siempre contendió. Por eso Pablo siempre afirmó y dejó claramente establecidos todos los principios bíblicos. Cuando veía algo dentro de la iglesia que no era correcto, él hacía el llamado de atención. Nosotros estamos en la obligación y en el deber de denunciar las cosas que estamos viendo que no están bien, así sean con nuestros propios líderes o pastores. No para humillarlos, no para hacerlos sentir mal, pero en una exhortación sana del Señor, decirle, hermano, pastor, hermano, hermana, mire, esto no es así, no es debido, lo invito, lo insto a que mire, la Biblia dice que es de esta manera, hagámoslo así. Pero cuidadito, en algunos lugares el hermano o la hermana dice algo, lo echan de la iglesia, le dicen, a la iglesia le dicen, ojo con ese hermanito y esa hermanita, no se me junte con él, no hable con él, porque es una mala amistad, porque lo va a desviar a usted. Eso lo he visto en muchas congregaciones, hermanos.
Cuando los hermanos denuncian la verdad, generalmente son tildados de rebeldes, generalmente son rechazados, y muchos de esos, por eso es que muchos de estos hermanos terminan entristeciéndose en su corazón, terminan amargados en su corazón y se salen de las congregaciones, salen hablando mal del pastor, salen hablando mal de la iglesia, pero lo peor, salen hablando mal y sintiéndose mal con Dios. Porque si ese es el ejemplo de los hijos de Dios, cuando alguien denuncia la verdad, cuando alguien denuncia algo que no está bien, generalmente es tildado, es rechazado, es juzgado, es criticado, es echado de la iglesia. Y se lo dice a alguien que lo ha vivido en carne propia. Lo que más me duele es que eso deja muchas cosas sembradas en el corazón de las personas que aún no tienen su fe firme en el Señor. Hay gente que no quiere saber nada de Dios, nada de la iglesia, por estas conductas tan reprochables de hermanos, de hermanas, de disque pastores, que en vez de cuidar a las ovejas, abusan, las menosprecian, las pisotean, se aprovechan de ellas. Y si yo estoy diciendo y si estoy diciendo mentiras, le exhorto a mis amados hermanos que por la palabra de Dios me demuestre que no es así. Tremendo. Pedro cometió unos errores, pero Pablo no lo exhortó para humillarlo, sino para que él entendiera y toda la iglesia entendiera que ellos ya no estaban supeditados a la ley de los hombres, a la ley de Moisés, a una justificación por obras, como muchos le enseñan, sino que nosotros como hijos de Dios y creyentes en Cristo estábamos llamados a hacer la voluntad de Dios y estábamos llamados a vivir por gracia, por el amor y la misericordia inmerecido de Dios. Por eso aquí dice la Escritura, versículo 12 de Gálatas capítulo 2. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, tenía miedo de los hermanos que venían de Israel y todavía guardaban la ley, y todavía guardaban preceptos de la ley, y todavía creían en sus mentes, en sus corazones, aún siendo cristianos, que tenían que guardar las obras de la ley. Y dice, y en su simulación, versículo 13, participaba también otros judíos. El líder estaba cometiendo un error. El líder estaba haciendo algo equivocado. Y lo peor es que los hermanos, en vez de corregirlos, eran arrastrados hacia el mismo error. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban, dice el apóstol Pablo, cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué si tú, que vives entre los gentiles y vives como ellos, ahora vas a obligar a los gentiles, los que no están obligados a hacer nada de la ley, a que guarden una ley que es ineficaz? Una ley por la cual nadie puede ser justificado. Tremendo, hermanos. Esto es impresionante. Pedro tuvo que aprender muchas cosas de Pablo. Aun cuando Pedro era la cabeza de la iglesia, Pedro tuvo que aprender mucho. Y eso nos deja a nosotros algo muy importante en nuestras mentes. Por más que nosotros sepamos, por más que nosotros entendamos los principios bíblicos de la palabra, siempre debemos estar dispuestos a escuchar, a aprender de otros, siempre y cuando lo que se nos enseña sea correcto y coherente a la palabra de Dios. Yo no pienso ni creo sabérmelas todas. Y por eso cada vez que escucho a alguien que habla con la verdad, que me demuestra por la palabra de Dios las verdades del evangelio, yo me gozo porque así aprendo más, porque así me formo más, porque así me afirmo más en mi fe y así puedo darle una mejor enseñanza a cada uno de mis hermanos. Tenemos tanto que aprender. Dice el Señor que nosotros no debemos hacernos maestros, muchos de nosotros. Debemos crecer en el conocimiento día tras día.
Nosotros no sabemos nada, y si algo sabemos y si algo somos, vuelvo y lo digo, es por la misericordia de Dios. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Tremendo, hermanos. Versículo 15. Nosotros, le dice Pablo a Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley, que no es justificado por las obras de la ley. Aquí lo dice, sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, y vuélvelo a ver a Pablo, que fue un maestro de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Si bien algunos hermanos me dicen hoy en día, no, es que yo no guardo la ley. Yo no guardo la ley de Moisés. Listo, usted no guarda la ley de Moisés. Pero tremendo, mis amados hermanos, que no guardan la ley de Moisés, pero sí quieren vivir por obras. Quieren agradar a Dios con obras. Quieren justificarse delante de Dios por obras. Y la Biblia dice que no es por obras, es por gracia. Es por el amor inmerecido que Dios nos proveyó. Que nosotros al no ser nada, al ser nada delante de Él, a ser pecadores, al estar destituidos de la gloria de Dios, Él nos perdonó, Él nos restauró, Él nos justificó, nos glorificó y nos hizo hijos adoptivos, hijos adoptados por Él. Nos adoptó. Tremendo que Efesios capítulo 1 versículo 3, 4 y 5 dice que en Él nosotros tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito suyo para ser santos sin mancha delante de Él, para ser partícipes de su gloria, de su riqueza, de su bondad, de su misericordia, según el puro afecto de su voluntad, según porque Él así lo quiso. Y dice la Biblia, lo hizo antes de la fundación del mundo. Ahora bien, hermanos, si las cosas son así, ¿por qué muchos quieren permanecer en las obras? Tremendo, hermanos. Muchos quieren seguir en sus obras. Yo respeto a los hermanos de las diferentes congregaciones que tienen una norma de vestidos, de peinados. Respeto eso. Y creo fielmente que nosotros los cristianos debemos procurar siempre ser decorosos en nuestra manera de vestir, de peinarnos, de hablar. Creo eso. Pero lo que no creo, porque la Biblia no lo dice, es que eso me haga salvo. Yo no creo que una hermana por usar un pantalón se vaya al infierno. La Biblia no dice eso. Hay muchas hermanas que usan pantalón y son serias, son respetuosas, son de su casa, son puestas en su sitio. Y hay hermanas que usan el vestido, la falda larga, el pelo largo y tristemente no son serias, no son puestas en su sitio. Viven en religiosidad. Decía un predicador antiguo, la verdad no me acuerdo el nombre de él, alguna vez lo escuché. Decía, las hermanitas del cabello largo, la falda larga y la lengua también bien larga. Hermanos, el exterior, las obras no nos van a salvar. Es lo que hay en el interior. Es lo que realmente somos delante de Dios en nuestro corazón. Decimos ser cristianos, hijos de Dios, pero no amamos al prójimo. ¿Dónde está la fe? Yo amo a mi prójimo, amo a los de mi iglesia, yo a los de mi iglesia. No, hermanos, el prójimo son todas las personas. Todas. El hermano es hermano. Y Pablo lo dice en Gálatas también, que debemos hacer el bien a todos, primeramente a la familia de la fe, pero también dice a todos. Es decir, que yo no puedo centrarme en hacer lo bueno solo con los de la iglesia. Yo debo amar a todos. Jesús lo dijo en sus enseñanzas. Que el que quiera agradar a Dios y cumplir toda la ley, solo haciendo dos cosas. Amar a Dios sobre todo. Y amar a su prójimo, no al hermano de la iglesia, a su prójimo.
a su semejante como a sí mismo. Tremendo, hermanos. Tremendo. Ahora se da cuenta, porque es que hay tanta hipocresía en medio de las iglesias. Porque hay tantos que diciendo ser cristianos no son luz. Por el contrario, son tinieblas. Por el contrario, viven en el error. Y dicen los apóstoles, y están en el error y se recrean de sus errores. Sacan pecho de lo mal que están obrando delante de Dios. Porque en su mentalidad piensan que así están haciendo bien las cosas. Pablo dice, no, Pablo le dice a Pedro, no es así, Pedro. No obligues a los demás a que caigan bajo ese error cuando usted y yo sabemos que por la gracia de Dios somos salvos y que somos justificados no por lo que nosotros hagamos, sino porque Él nos justificó mediante la fe que nosotros tenemos en Cristo. Y luego Pedro en sus epístolas reconoce que Pablo hablaba la verdad y que hablaba asuntos que muchas veces para muchos hermanos eran difíciles de entender hasta el día de hoy. Tremendo, hermanos, tremendo, tremendo. La gracia de Dios, hermanos, no es algo de ahorita, no es algo de solamente Jesucristo. Pedro dijo, enseñaba que desde la antigüedad los mismos profetas predicaban de la gracia. ¿Quieres revisarlo conmigo? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Vamos a leer lo que el apóstol Pedro dice ahí acerca de esta gracia. Una gracia impresionante, una gracia que no merecemos, pero por la cual somos salvos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. Pedro diciendo lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron, es decir, investigaron. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, cuando Dios les mostró la salvación por gracia, aún allá en la antigüedad, estando ellos bajo la ley, les muestra la salvación por gracia. Dice que ellos inquirieron, buscaron, averiguaron, escudriñaron diligentemente, con cuidado. ¿Cuándo iba a pasar esto? ¿Bajo qué argumento, bajo qué persona iba a suceder todo esto? Y dice así: escudriñando en qué tiempo, versículo 11, y en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto quiere decir que desde mucho antes, a través de los profetas, Dios había anunciado esta gracia y había anunciado a través de los profetas todos los sufrimientos y suplicios que Cristo tendría que pasar para proveernos esta salvación por gracia. En el Antiguo Testamento se encuentran 270 profecías que se cumplieron todas y una tras otra en la persona de Jesucristo. Yo creo que una cosa es coincidencia, 2 profecías son coincidencias, 3 son coincidencia. Pero que 270 profecías que se refieren a Cristo del Antiguo Testamento, de todos los profetas, se cumplieran todas en la persona de Jesús de Nazaret, eso no es coincidencia. Eso es el comprobante máximo de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso cuando Pablo, maestro de la ley, entendió que él era el Cristo, cambió todo, lo decíamos en alguna charla atrás, renunció a la ley, renunció a su vieja manera de vivir, a sus pensamientos religiosos y se dedicó a servir a Cristo verdaderamente por fe, verdaderamente por amor y ahondando en el conocimiento sano de la palabra de Dios para poder enseñar e ilustrar el camino a otros. Un camino que se trazó desde hace 2000 años y aunque muchos han querido tergiversarlo a través de la historia, hasta el día de hoy, gracias a estos hombres que perseveraron, gracias a estos hombres que enseñaron la verdad, nosotros tenemos la luz del conocimiento de Dios por la obra hecha en ellos. Qué precioso, hermanos, qué precioso que nosotros podamos dejarle este legado a los que están en nuestras congregaciones.
que si el Señor nos permite vivir mucho más tiempo y aún morir y dejar congregaciones establecidas, podamos nosotros dejarle los principios claros de la palabra a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos, que cada hermana, que cada hermano, que cada hombre, mujer, niño, joven, anciano de la iglesia tenga clara la verdad de la palabra en sus vidas. Y no sigan errores, no siga comiendo cuentos, no siga atormentado y angustiado y amargado por vivir bajo doctrinas erróneas, por vivir bajo mandamientos de hombres que para nada aprovechan. Tremendo, hermanos. Versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 1. A estos, a los profetas, se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ciñan vuestros lomos de entendimiento, sean sobrios y esperen por completo. Mire lo que dice: esperen por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que lo llamó es santo, dice la Biblia, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Somos salvos por gracia, pero esta gracia nos llama y nos impulsa a vivir y a tener una vida santa delante de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. La gracia no es una excusa para pecar deliberadamente. La gracia no es libertinaje. La gracia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo, al judío primeramente y luego al gentil. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, si no estoy mal. Tremendo. ¿Qué podremos decir a esto? ¿Vamos a seguir justificándonos en nuestras propias fuerzas? Pero esto no quiere decir que entonces como somos salvos por gracia, tampoco nos vamos a quedar sentados entonces sin hacer nada. No, hermanos. Porque al Hijo de Dios, Dios lo llamó a actuar. Dios lo llamó a trabajar en la viña, en el trabajo suyo, en su obra preciosa. Dios no nos llamó y nos salvó para sentarnos en una silla y dejar que se nos pasara toda la vida sin hacer nada. Hay hermanos que tienen muchos dones, que tienen talentos, que tienen las facultades por Dios para enseñar, para predicar, para hacer mucho delante de Dios. Y están sentados en su casa, esperando una iluminación rara del Señor o un llamado que nunca va a llegar porque el Señor nunca te va a llamar al celular a decirte, ve y trabaja. No. Jesús ya lo dejó estipulado hace 2000 años atrás. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de Dios a toda criatura. La orden, el mandamiento ya está dado. ¿Qué estamos esperando? Lo único que se nos pide es que cuando vayamos a llevar ese mensaje, lo hagamos de una manera sana, de una manera prudente, de una manera en la que ya nos hayamos capacitado y formado realmente en el conocimiento de Dios. Qué tristeza me da ver muchos hermanos que enseñan, hablan y hablan bonito. Yo no les puedo decir que no, hablan bonito y hacen show y parodias y muchas cosas en las iglesias, pero no tienen conocimiento de Dios. Conocen evangelios mentirosos. Conocen y hablan de doctrinas de hombres, pero de la real palabra de Dios no hablan. Porque la real palabra de Dios no nos habla de dinero, no nos habla de prosperidad, no nos habla de venga yo te hablo al oído, no nos dice nada de eso, no nos dice venga yo te tumbo y con eso ya se solucionó tu vida. No, hermanos. La palabra verdadera del Señor nos dice esfuérzate y sé valiente. Busca a Dios. Primeramente, antes que cualquier otra cosa, búscalo a Él. La palabra de Dios no nos alcahuetea el pecado, por el contrario nos dice, tú estás en pecado, cambia, mejora, tú eres mi hijo, tú eres hijo de luz, sé luz en el mundo.
Tú no puedes poner tu luz debajo de una cama, debajo de una mesa donde nadie la vea. La luz debe ponerse encima, donde alumbre a todos los que están a su alrededor. Debemos ser luz, hermanos, no tinieblas. Debemos predicar una palabra sana e irreprochable. Porque la gracia, el inmerecido amor que Dios nos ha provisto, eso es lo que nos enseña. Eso es lo que nos impulsa a hacer. La semana pasada les dije, hay más de 300 citas bíblicas donde se nos habla de gracia. Y entre la semana pasada y hoy hemos hablado unas cuantas. Y sin embargo son tan directas, tan contundentes. Y si tú te das la tarea de investigar las otras, te van a afirmar todo lo que estamos diciendo acá. La pregunta mía para ustedes, mis amados hermanos, es: ¿qué están haciendo? ¿Van a seguir viviendo por religiosidad? ¿Van a seguir viviendo guiados por las mentiras de hombres? ¿Van a seguir idolatrando a hombres? ¿O van a empezar a adorar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O van a empezar a seguir la verdadera palabra de Dios? Cuando yo les hablo a muchos de mis conocidos, les hablo de la palabra de Dios. Les presento la verdad de la palabra. A mí personalmente me da tristeza, porque la mayoría de ellos se cierra en su corazón, porque piensan que su pastor sabe más, porque piensan que como allá es una iglesia grande y hay pantallas y hay músicos y hay no sé qué infinidad de cosas, y que porque allá hay mucha gente, entonces allá sí es una iglesia de Dios. Y no se detienen por un instante a analizar si lo que se les está diciendo es verdad. La Biblia dice que nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios. Así que si tú sigues a hombres, toda tu fe ha sido vana. Ay, no, yo sigo a Dios. Ah, si sigues a Dios, ¿qué haces metido en un sitio donde no enseñan la verdad? No, yo soy buen cristiano. Eres buen cristiano. Sentémonos a hablar de Biblia. ¿Qué tantas doctrinas conoces? ¿Cuánto conoces de esta palabra? La palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. ¿Qué tanto mora la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué tanto conoces de los asuntos espirituales? Jesús dijo, y vuelvo y lo digo, San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderamente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, si permanecen. En otras versiones dicen si son fieles. ¿Fieles a qué? A mis palabras. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De tanto engaño, de tanta mediocridad, de tanta religiosidad, de tanto fanatismo, de tanto juzgamiento y señalamiento. Somos hijos de Dios, llamados a practicar el amor, llamados a predicar la verdad y llamados a hacer luz en medio de tanta oscuridad. No tengo tiempo, pastor. Es que mi trabajo, siga. Tu trabajo te va a salvar. No, pastor, yo diezmo, yo ofrendo, yo asisto todos los domingos. Tenga fe de que eso lo va a salvar. Tenga fe. Mi fe no está puesta en mis fuerzas. Mi fe no está puesta en lo que yo hago por mis propios medios. Mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo que yo hago hoy en día como hijo de Dios, lo hago no para salvarme, sino
por agradecimiento y por agradarle al que me salvó y me llamó a una vida santa. Lo hago porque es mi deber como cristiano, es mi deber. Dios me proveyó salvación. Lo menos que puedo hacer es portarme bien y hacer su obra perfecta en este mundo en la manera en que Él me lo permita hacer. Así que, hermano, no pierda más el tiempo. No siga poniéndole más excusas a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Predique, evangelice, comparta, estudie la palabra de Dios. No escuche a los mentirosos, escuche a aquellos que procuran enseñarte una palabra sana, irreprochable. A ellos, a los que tú debes escuchar, a ellos es a los que tú debes imitar. No imites a los que viven hablando de payasadas, perdone lo digo, de avivamientos, de riquezas, de experiencias místicas. No, hermanos, no. Y con todo el respeto que muchos de estos hermanos me merecen, se lo digo, eso no es de Dios. ¿Cómo dice eso usted, pastor? Bueno, si no me lo cree a mí, créaselo a la palabra. Créaselo. No me lo crea a mí, créaselo a Dios que lo dejó escrito en su palabra. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Que son aduladores, que son mentirosos, mercenarios de la fe, vividores, asalariados. Lo leíamos hace 20 días atrás en Filipenses 3. Les dice perros, mutiladores del cuerpo. Tremendo. Falsos profetas, falsos maestros. Pero a estas personas son las que la gran mayoría de los que dicen ser cristianos están siguiendo. Y por eso cuando el Señor nos llame a todos a su presencia y nos llame a rendir cuenta delante de Él, muchos se aterrarán, se sorprenderán y dirán, ¿qué hicimos? Le dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso está en San Mateo 7. Léalo. San Mateo 7 termina hablando de los fundamentos, de los cimientos. Donde esté puesta tu fe, ahí estará tu recompensa. Si tu fe está puesta en la roca que es Cristo, ahí estará tu recompensa celestial. Si tu fe está puesta en la arena, en los placeres, en los deleites, en palabras de hombre, entonces, cuando todo termine, pídele a ellos que te salven. Suena duro, pero es la realidad, mis amados hermanos. Suena duro, pero es la realidad. Hay muchas cosas más que quisiera compartir con ustedes, pero quiero que terminemos con una última cita, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 13. Vamos a leerlo aquí, Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo número 7, 8 y 9. Dice así de la siguiente manera. 7 y 8 y 9 de Hebreos 13 dice lo siguiente. Acuérdense de sus pastores, los que le hablaron de la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No se dejen llevar de diversas doctrinas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón ¿con la qué? Con la gracia, hermanos. Con la gracia. No con los alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellos. Acuérdense de sus pastores. No dice adórelos. No dice, ay, venérelos. No. Dice, acuérdate de ellos. La honra al pastor significa un respeto hacia el hombre de Dios. Pero ese respeto debe estar fundamentado en lo que el varón de Dios enseña. Si el varón de Dios enseña lo que es correcto a la palabra de Dios, merece honra, merece el respeto. Merece que como hijo de Dios me acuerde del que lidera la iglesia y también tiene necesidad. Acuérdate de ellos
de los que enseñaron la palabra de Dios, no pensamientos de hombre, sino verdadera palabra de Dios. Analicen, miren cómo ha sido su conducta, y si es digna de imitar, síganla. Síganla. No lo idolatren, sigan la imitación de una buena vida en Cristo. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, que el evangelio que predicó Pablo y que predicó Pedro y que predicó Cristo es el mismo que hoy se debe predicar. Hay personas que dicen que es que los tiempos han cambiado, las modas han cambiado, muchas cosas han cambiado, y entonces que la palabra de Dios tiene que irse cambiando y modificando. ¡Mentira! Los cielos, dice la Biblia, y la tierra pasarán, serán destruidos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma, ella no cambia, no varía, es inmutable. Es la misma, mis amados hermanos. Así que los insto de todo corazón a que procuren seguir la verdad, a que se afirmen, como lo dice Pedro, en la gracia y no en doctrinas diversas y erróneas que no conducen a nada bueno. Mis amados hermanos, quiero terminar diciéndole lo siguiente. Debemos cada día procurar andar en la verdad del Señor. Debemos cada día afirmar nuestro corazón y nuestros pensamientos en la sana doctrina, en la sana enseñanza de la Biblia. En esta palabra que es tan preciosa, tan gloriosa, y que nos da el conocimiento que necesitamos para entender los principios fundamentales de nuestra fe. A los que saben que tienen su llamamiento, a los que saben que tienen esos dones ahí esperando ser trabajados, no se resistan más. Mire que los tiempos día por día son más malos. La venida del Señor está cada día más cerca. Hermanos, no espere más. Procure hacer lo que a usted le corresponde en la obra del Señor. Predica con denuedo, predica con amor, predica con pasión. Tenga entendido que nosotros los siervos del Señor debemos tener mucha paciencia. Y si tú dices, no tengo paciencia, pues no use eso como excusa, hermano. Pídale al Señor que le dé sabiduría. Pídale al Señor que le dé la manera y los medios para que usted pueda enseñar la sana palabra de Dios. Les voy a invitar que en esta hora cierren sus ojos, ahí donde está, y ore conmigo para terminar en esta reunión. Les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, y vamos a pedirle al Señor que nos siga usando de la mejor manera. Bendigo a todos mis amados hermanos que nos ven a través de este medio, que nos escuchan en los audios. Le pido a Dios que ojalá todos podamos conocer su verdad santa y preciosa, y que ojalá todos podamos hacer lo que nos corresponde como hijos suyos. Al Señor Jesús sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Señor Jesús, gracias por esta palabra que hoy nos permitiste tener. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que nos protejas, que nos llenes de tu amor, de tu gracia y misericordia. Señor, ayúdanos a ser más como tú y menos como este mundo. Perdónanos si muchas veces y en nuestra vida nos hemos comportado como Pedro, que fingía ser una cosa delante de unos y después otra delante de otros. Enséñanos a ser siempre los mismos y a permanecer en la verdad de tu evangelio, Señor. A afirmar nuestro corazón en la gracia. Y como en la reunión anterior lo dijimos a través de la Biblia, que podamos cada día crecer en el conocimiento y en la gracia tuya. Gracias porque por tu sangre en la cruz, Señor, nuestros ojos hoy pueden ver las maravillas de tu amor, tu santa gloria y tu majestad preciosa. Bendice a cada hermano y hermana que hoy nos ve, que hoy nos escucha. Llénales de bendición,
de gozo y de paz. Provéeles para su vida lo que les haga falta, Señor. Restaura sus familias, restaura los corazones, Señor, que andan por ahí mal, Señor. Y haz un milagro en todos y cada uno de nosotros. A ti te adoramos y te adoraremos por siempre. Que verdaderamente cada día podamos ser hijos tuyos, siguiendo la verdad de tu evangelio, Señor, y siendo fieles a tu santa palabra. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus casas y a sus corazones. Le pido a Dios que cada día nos permita, a través del medio que sea necesario, compartir su santa palabra y permanecer unidos en esta fe preciosa a la que el Señor nos ha llamado. Al nombre bendito de Jesús sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias a los que de pronto no son hermanos ni cristianos, pero que nos están viendo. Dios los bendiga. Espero que hayamos podido aclarar algunas dudas, y si te gustó este video, si te gustó esta enseñanza, te invito a que nos sigas a través de los diferentes medios, nos visites, nos busques, vamos a estar pendientes, deja tus comentarios y trataremos de ser lo más oportunos para aclarar tus dudas y tus respuestas. A todos y cada uno de ustedes, a la Iglesia Adoración Viva, nuestra congregación, a todos los hermanos, muchas bendiciones. A los hermanos de la Iglesia Casa de Oración, al pastor Carlos Cruz, a su hermana, a su esposa Zeineda, a sus hijos y a toda la congregación Casa de Oración, los bendecimos también. Y a todos los hermanos que se encuentran en los diferentes lugares. Quiero agradecer de manera especial al hermano Pedro y a la hermana Diana en Granada Meta. Ellos saben, ellos han sido personas muy tremendas, de un aprecio tremendo, y con quienes nos formamos en muchas cosas. Los bendecimos. A todos los hermanos que están en los diferentes lugares, los de aquí de Bogotá, los de Soacha, los que viven en Nilo, donde también estuvimos compartiendo, a todos les extiendo un abrazo, les extiendo todos los mejores deseos de mi corazón, y quiero decirles que a medida que pasen los videos, en la medida de mis capacidades, hablaré de cada uno de ellos un poquito. Quiero saludar al hermano Ernei, que es un hermano nuevo que nos está escuchando, que tiene un gran deseo de servir al Señor, que también pertenece a otra congregación y está procurando enseñar la verdad. Lo bendecimos, lo saludamos. Saludamos también a nuestro hermano Omar, que es una persona que está llegando. A todos los hermanos, al hermano Robert, a todos los que de pronto hoy se me pasen por mencionar, a Lorena, a su esposo David, sus niñas, a la hermana Marta, a todos los que de una u otra manera hacen parte de este ministerio. Les agradezco su apoyo y solamente les pido una cosa. Les pido que sigan adelante, que se fortalezcan, que no se echen para atrás y que vamos todos hacia adelante en el conocimiento sano de la palabra de Dios. Al hermano Robinson, a Javier Castañeda, a toda la familia de ellos, los bendecimos. No declaramos, pero sí les pedimos a Dios que obre en sus vidas milagros, sanidades y prodigios. A todos los que nos escuchan, a don Manuel, que es un vecino nuestro, no es cristiano, pero nos está escuchando, muchas bendiciones en su casa. Ojalá estas enseñanzas puedan afirmar su vida y hacerlo llegar a el conocimiento de la verdad. En general, a todos, a los que me hagan falta por mencionar, perdónenme, y somos tantos hermanos, pero quiero decirles que los amamos y los bendecimos y le agradecemos a Dios el enorme privilegio que nos da de poder ser llamados sus hermanos, su familia en la fe, y de poder compartir en la palabra de Dios. Muchas bendiciones, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.